Buenas, ahora en este video les vamos a contar un poco sobre iteradores y vamos a usar lo que vieron antes de templates para implementar algoritmos genéricos sobre colecciones. Esta historia viene del concepto de colección. Una colección es un tipo de datos que guarda otros datos. De estos vimos unos cuantos, vimos arreglo, secuencia, que tienen la semántica de secuencia, una secuencia ordenada de elementos, conjunto, que son las semánticas de pertenencia, multiconjunto, que es conteo, y diccionario, que es asociación, ¿no? Entonces, si bien cada una de estas cosas tiene semánticas distintas, tiene una semántica común, que son cosas que guardan cosas. Sobre estas, entonces, como tiene esa semántica común, hay preguntas comunes que nos podemos hacer, como dado un elemento si está en la colección, que en conjunto lo hacemos con pertenencia, en diccionario lo hacemos con si está definido. Podemos querer listar o hacer alguna operación sobre todos los elementos, o podemos querer encontrar el más chico o el más grande, o algo por el estilo. Entonces, como aparece esta interfaz común, nuestra semántica común a las colecciones, surge la idea de tener una interfaz común. Porque, ¿qué pasa? Cada colección tiene una interfaz distinta. Arreglos, el tamaño de acceder al iésimo con el operador corchetes, secuencia primero y fin, conjunto y multiconjunto usan dame uno y sin uno. En diccionario tenemos las claves y después recorremos las claves y obtenemos. Entonces surge de vuelta la idea de tener una interfaz uniforme. Además de ese problema, hay un problema que tiene que ver con las operaciones destructivas. Si nosotros, por ejemplo, en la lista usásemos la interfaz del tab, primero y fin, fin sería una operación destructiva o particularmente cara. Si fin es una operación que saca el primer elemento de la lista, como estaría definido acá, ¿no? Sacar primero de lista que no devuelve nada. Esto me modifica la lista. Entonces, si yo quisiese implementar, mirar los primeros 5 elementos de una lista, tendría algún código como este, ¿no? Tengo la lista L con 7 elementos y yo haría esto. Para I que empieza en 0 y termina en 5, sumo 1, miro el primer elemento, saco un elemento. Si bien estas dos cosas son O de 1, porque ver el primer elemento es O de 1 y sacar el primer elemento en una lista enlazada es O de 1, si yo quiero poder recuperar la lista original, tengo que hacer una copia antes, porque si no, sacar el primero me lo borra. Y si por el contrario esta función no fuese destructiva, sino que sacar primero acá en lugar de no devolver nada y modificar la lista, me volviese una lista nueva con un elemento menos, entonces esto sería ODN cada vuelta, porque tiene que copiar todo el resto. Entonces esto se vuelve caro y lo único que queremos hacer es recorrer los primeros 5 elementos. Entonces, entre la necesidad, las ganas, digamos, de tener una interfaz común para colecciones y la necesidad de algo que permita correr eficientemente, aparecen los iteradores. De manera abstracta, los iteradores yo los pienso como una colección, una bolsa con elementos, y yo digo un dedo, algo que apunte a los elementos y los recorra en un cierto orden. Donde cierto es el 1. La interfaz de iteradores es los recorren a un elemento. Después habrá colecciones que recorran en el orden intrínseco del tipo de datos o algo por el estilo. Pero en términos generales, el iterador se cumple la condición de que recorre todos los elementos y los ve una sola vez. Entonces aparece esta idea. Y el iterador es el dedo que apunta a una colección específica. Por eso es lo de el más. Entonces, ¿qué operaciones tenemos que hacer con los iteradores? Por un lado, tenemos que saber si está posicionado sobre un elemento válido. Esto es porque un iterador se puede o bien invalidar, por algún motivo dejar de apuntar a un elemento válido, o puedo terminar de recorrer, y eso, según el lenguaje, en C++ se usa esta semántica. Terminar de recorrer significa pasarse de la colección. O sea, vamos a dibujar un cachito. Si yo tengo mi colección, ¿no?, el círculo con estos elementos, el iterador me asegura algún orden de recorrido. Bueno, el iterador va a ir apuntando a los distintos... Ya me arruiné el orden. A distintos elementos. Entonces esto viene así. Apunto acá. Y por distintos motivos, C++ decide que cuando estás parado en el último elemento, podés avanzar una vez más y pasar a estar en ningún lado
que es lo que se conoce como la posición pasando el último. Que es un poco lo que logra esto, que si yo tengo en este caso 5 elementos, hago 5 avanzadas. 1, 2, 3, 4, 5. Hay otras funciones para esto que vamos a ver más adelante. Pero bueno, de ahí surge el tema de poder preguntar si estamos posicionados sobre un elemento. Una vez que tenemos eso, una vez que sabemos que estamos posicionados sobre un elemento, tenemos que poder obtener ese elemento. Y lo otro que necesitamos hacer es poder avanzar al siguiente elemento. Además, algunos iteradores permiten retroceder al elemento anterior. Estos son los iteradores bidireccionales que pueden, o sea, un iterador puede o no cumplir con esta característica. Y lo otro es modificar el valor del elemento actual. Esto significa que un iterador sea mutable. Eso de vuelta puede o no pasar. Vamos con algunas definiciones. Vamos a poco yendo a la parte congruente, detallista de esto, no sé cómo decirlo. Bueno, si T es un tipo que es una colección, se va a definir el tipo iterator y const iterator, que son tipos, o sea, el iterador va a ser una clase en C++ en sí mismo, va a tener su propio código. Como es una clase, hay un detalle que es, yo no puedo escribir un único código para iterar vector, secuencia, conjunto o diccionario, porque son internamente funcionan distintos. Entonces no puedo usar el mismo código. Entonces necesito clases distintas. En particular vamos a querer a todas llamarlas iterator, pero como no puedo repetir nombres, lo que se suele hacer es que el tipo iterator esté subordinado a el tipo de la colección. Y acá se usa el doble dos puntos que vimos en la sección de namespace. Entonces esto significa, si vamos al ejemplo, yo tengo un vector, el tipo iterador de vector es vectorInt iterator. ¿Sí? Y esto es el nombre entero del tipo. Y después aparte hay dos versiones de iteradores, el iterator a secas y el const iterator, que es el inmutable. Este const no es el const el que suele aparecer en verdecito que modifica, sino que es un nombre que se le pone. Digo, esto es un nombre de clase como cualquier otro. En C++ se le suele poner const iterator. Y después lo otro que tenemos es value type. Value type, que también es otra variable, en este caso particular un tipo de datos que está subordinado al tipo general, es una referencia al tipo que está guardado en la colección. Vamos al ejemplo directamente. Si yo tengo un vector int value type es todo esto, que es un tipo, es int. ¿Sí? Es una manera, digamos, uno sabe que para cualquier colección, si va al value type, va a tener lo que estaba acá adentro. Y ahora vamos a ver para qué se usa. Una vez que tenemos esta idea, vamos a cómo creo iteradores. Yo los iteradores no creo un iterador de la nada, no llamo al constructor de iterador, porque el iterador depende de la colección. Entonces, en realidad el iterador se lo pido a la colección. Entonces, si yo tengo la variable call, que es una colección de tipo T, yo hago call.begin y me da un iterador posicionado sobre el primer elemento de la colección. Y después, si hago call.end, tengo un iterador posicionado al final del recorrido, que es después del último elemento, lo que vimos antes. Entonces, con esto tengo cómo crear los iteradores. Una vez que tengo cómo crear los iteradores, vamos con usarlos. Entonces, queremos obtener el elemento actual. Para eso vamos a usar, si it es de tipo iterador o const iterator, vamos a usar asterisco it. Igual que los punteros, con esta idea de que los iteradores son de alguna manera una indirección a un elemento. Y en particular, si t es de tipo iterator, lo que me devuelve, o sea, asterisco it es un lvalue, que significa que es un elemento que tiene una dirección de memoria accesible, y en particular que es modificable. Y si it es de tipo const iterator, entonces no es un lvalue lo que devuelve, y en particular no es modificable. Después tenemos la flechita, que al igual que iteradores es el equivalente a hacer asterisco paréntesis punto, y es básicamente es para ahorrarse esto, porque si yo quiero acceder a un campo del valor referido por el iterador, tendría que escribirlo así, tenemos el acceso este más rápido. Para avanzar al siguiente elemento usamos más, para retroceder, si es que el iterador lo permite, usamos menos. Y hay más operaciones. Bueno, y ahora viene un poco lo interesante, que es tener operaciones sobre conjuntos, sobre colecciones que comparten interfaces. Una de las interesantes es la de borrado, erase en inglés, donde nosotros en un vector podría tener sentido decir borrame el elemento número 3, que está en la posición 3,
en una lista también, porque tienen orden, pero en un conjunto ya eso deja de tener sentido. Entonces lo que hacemos es pedirle que nos borre a lo que apunta este iterador. Entonces, erase es una función de la colección que recibe un iterador que sea subtipo de la colección, y esto borra. Y en particular devuelve un iterador, que ahora vemos por qué es eso. E insert, para insertar cosas, insertamos un elemento, que acá aparece el value type, porque el elemento no quiero que sea cualquier tipo, sino que sea del tipo que esa colección contiene. Entonces ahí viene el value type. Y recibe un iterador que te indica dónde ubicarlo en la colección. Digo, en una lista en particular, por ejemplo, si yo quiero ponerlo en el medio, consigo un iterador hasta el medio, y le digo insertámelo ahí, este elemento insertámelo ahí, y te lo inserta ahí. Y también devuelve un iterador, ahora vemos por qué. Entonces veamos ejemplos. Yo quiero recorrer una colección, y vamos a usar iteradores para recorrer, que es para que empezamos toda esta historia. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Tengo el vector b con 4 elementos. Hago b.begin y me vuelve algo de tipo iterator de vector. Entonces tengo la variable it de tipo iterator de vector, a la cual le asigno b.begin. Y después para recorrer lo que hago es, mientras it sea distinto de b.end, que es este lugar pasando el último que me indica que terminé, si esto se cumple, si it no es end, entonces puedo consultar el elemento porque estoy parando en un elemento válido, lo consulto y hago más. Y si quiero lo puedo escribir en formato for, que si bien esto puede resultar raro, si nunca lo vieron, la semántica de los fors en realidad es una especie de azúcar sintáctico para escribir un while. Y la semántica es, la primera parte antes del primer punto y coma es inicialización. La segunda parte es chequeo de si terminé. Y la última parte es avanzar. Entonces, si en un for normalmente eso es inicializo mi variable de recorrido en 0. Chequeo si no terminé, me fijo que sea menor a 5. Y le sumo 1 para avanzar. En iteradores, inicializar sería creo un iterador, un it de tipo iterador que empieza en begin, chequeo si terminé, no soy distinto de end, y avanzo más it. Y después hago cosas. Bueno, para eliminar, tengo b, creo un iterador que apunta a it, que apunta al principio, le sumo 2. Entonces, si el it apuntaba acá, cuando le sumo 2, esto es válido, son las operaciones extras. 1, 2, me queda parado en 3. Si hago b.erase de it apuntando en 3, b me queda como 1, 2, 4. Y acá es donde aparece por qué devuelve un iterador el erase. It apuntaba a 3. Yo borré el 3. Entonces it en principio no apunta más a 3 porque 3 no existe más. Entonces, ¿a qué apunta? Bueno, según el iterador, queda apuntando a algo válido o no, depende. Pero para ser consistente, erase siempre te devuelve un iterador que va a ser válido para colección y que apunta al lugar siguiente. En este caso, y uno lo que hace es hacer que it sea el resultado de erase de it mismo. Entonces esto lo usa acá, después devuelve, it se actualiza y it te queda apuntando a la posición siguiente de lo que acabas de borrar. En este caso, si yo imprimo esto, me va a dar 4. ¿Sí? Entonces esto sirve mucho para una recorrida. Si yo quiero recorrer y borrar los elementos pares, vengo acá, es par no, entonces sigo. Vengo acá, es par sí, entonces borro. Y cuando borro, me asigno el resultado del erase al it y el iterador ya me queda apuntando al 3. Bueno, insertar. Misma historia, tengo el vector, creo un iterador, acá lo hago en el final. Este end, recordemos que es pasando el último, o sea que es acá. Y yo acá, como sé que el iterador es bidireccional, le voy a restar 1, entonces el iterador me queda apuntando al 4 y hago insert. Insert inserta en la posición anterior a donde está apuntando el iterador. O sea que en este caso este insert de 10 lo voy a insertar antes del 4, que es donde me ha quedado parado el iterador. Bueno, eso, lo inserto en una posición antes. Y el iterador que te devuelve en insert es un iterador apuntando al elemento que acabo de insertar. O sea que si ahora lo imprimo me devuelve 10. Esto de que inserte en la posición justo antes del vector tiene sentido para poder insertar al final de una lista. Si yo no tuviese eso y no tuviese el iterador que está pasando el último, tendría que hacer siempre insertar después del iterador. Pero si uso esa semántica no puedo insertar al principio. Entonces con esto queda todo consistente. Y la idea de esto es que si yo tengo el iterador apuntando acá pasando el último, insertar en la posición justo antes de pasando el último sería como agregar un elemento acá. ¿Sí? Bueno, entonces insertar. Después otro comentario es
C++, a partir de 2014 o 2011, nunca me acuerdo bien, incluyó esta palabra mágica auto, que sirve para denotar el tipo de una variable. Fíjense que esto está en el lugar donde se da el tipo de la variable IT. Y este auto lo que hace es inferir el tipo de la variable a partir de lo que está a la derecha. En este caso, como sabemos que b.end devuelve un iterador de vector, puede inferir automáticamente que IT es de tipo vector. Y esto nos ahorra escribir este choclo de acá. Se lo presentamos porque les permitimos que lo usen. No obstante, traten de no usar esta funcionalidad y usarlo solamente cuando ya saben lo que quieren escribir acá. Y no usarlo para adivinar a ver si funciona. Bueno, un comentario más sobre iteradores mutables e inmutables. Nosotros dijimos que hay iteradores mutables e inmutables. Entonces imaginemos que tengo la función mostrar, que lo que va a hacer es imprimirme todos los elementos de este vector. Como es un vector, es una colección, podría aprovechar y usar el iterador para recorrerlo. Entonces defino la variable it, acá uso la semántica de for que vimos antes, escribo la variable it que recibe el iterador, escribo la variable it de tipo iterador, inicializo con begin, mientras no haya terminado, avanzo, imprimo. ¿Sí? Bueno, si yo te lo escribo así, tengo un problema porque este vector es constante y este iterador no es la versión constante. O sea que esto es inmutable, pero acá le pido algo mutable. Y efectivamente, si yo compilo esto, me va a dar este error. Que me dice, che, en la función mostrar, estás tratando de convertir un considerator, que lo te devuelve begin porque vector es constante, a un iterator común. Y eso no va. Entonces para resolver esto hay que escribir const_iterator acá. ¿Sí? O sea, este begin existen dos versiones, la versión constante y no constante. Si vector es constante, entonces esto sí o sí devuelve, sí o sí este begin es la versión constante que devuelve el const_iterator. Así que voy a escribirlo así. Y con todo esto, una cosita más. El for range, que el que vimos al principio de la materia, es una sintaxis genérica que sirve para cualquier colección que tenga interfaz de iterador. O sea, si yo escribo cualquier clase que tenga un begin, un end, y el begin me da algo que tiene pinta de iterador, y yo le puedo hacer for range a eso. Está buenísimo. Así que nada, ese comentario. Y ahora sí, con todo esto que vimos, podemos escribir algoritmos genéricos para colecciones, ¿no? Entonces volvemos a la pregunta original. Yo tengo una colección cualquiera. Tiene sentido preguntar si un elemento pertenece a la colección, no importa qué tipo de colección sea. Y si se fijan, imagínense, yo tengo la función pertenece, que devuelve un booleano, que recibe una colección y un valor. Y yo quiero ver si que pertenece en C. Dado que el for range funciona sobre las colecciones, yo puedo escribir este código y es válido para cualquier colección que tenga iteradores, ¿no? Para cualquier cosa iterable. Tengo for para cada elemento i en C. Este ampersand es para asegurarme. Acá le puse auto porque este auto va a inferir lo que me dé el iterador de C. Para asegurarme que sea una referencia, para ahorrarme la copia, le pongo el ampersand. Entonces, para cada elemento i en C, si x es igual a i, o si es igual a x, que es lo que recibe parámetro, devuelvo true, si no devuelvo false. Y esto funciona. ¿Sí? Acá colección puede ser vector, set, list, bla, no pasa nada. Bueno, entonces escribo esta versión, puedo escribir esta versión genérica. Vamos a usar templates para hacerlo efectivamente genérico, como vimos en videos anteriores. ¿Cuál es la parte que no conocemos de esto? El tipo de la colección. Entonces vamos a definir que la función es una función template, donde lo que hay que definir después es la palabra colección, que en particular va a ser un tipo. C va a ser de ese tipo colección, lo vamos a pedir constante y por referencia. Y X, y acá entra el value type de vuelta, no quiero que sea de cualquier tipo, sino que va a tener que ser de un tipo que va a ser el tipo que está guardado en la colección. Entonces vamos a que X sea de tipo value type de colección. Es de vuelta, ¿no? Este value type en las colecciones se refiere al tipo guardado. Aparte lo vamos a recibir por referencia para ahorrarnos la copia. Lo vamos a recibir constante porque no lo modificamos. Y esto que está acá tiene que ver con que el compilador de C++ en esta instancia no sabe que esto es un tipo. Y si no está seguro que es un tipo, te chista. Entonces nosotros le ponemos esta palabra clave para que se quede tranquilo el compilador de que esto es un tipo. Entonces typename es nombre de tipo, y es confía en mí, esto que viene a continuación es un tipo. Y esto funciona.
Y así podemos hacer vector B 4 elementos y puedo preguntar pertenece 2 a B. Y esto va a correr, ¿sí? Lo mismo podemos hacer con los iteradores. Podemos hacer una versión genérica con iteradores. Ahora, en lugar de tener una colección y pegarle los iteradores con el for, podemos recibir directamente iteradores. Que de hecho así es como se hace en general en las bibliotecas de C++. Ahora se los muestro. Pero muchos de estos algoritmos ya están implementados de manera genérica. Entonces, en este caso el tipo que no conocemos, vamos a llamarlo iterador. Entonces decimos pertenece a una función template, donde lo que no conocemos es el iterador, que aparte es una clase. Recibimos un desde y un hasta, que son iteradores. Recibimos un tipo X, donde de vuelta queremos lo del value type. Y los iteradores suelen tener un value type también, así que podemos hacer lo mismo. Acá falta el const. Y le ponemos el typename de vuelta, porque si no el compilador no sabe. Y hacemos este for. Este for ahora es distinto, porque vamos desde hasta. Entonces definimos una variable it que empieza en desde, que chequea que no haya llegado hasta, y le sumamos. Y chequeamos x contra desreferenciar el iterador. True, false. Y acá es lo mismo. Tengo el vector y para llamarlo tengo que hacer begin y end si quiero el vector completo. Pero con esto puedo usar begin más 1 y chequear desde 2 hasta el 4, por ejemplo. O begin más en menos y chequeo desde el 2 hasta el 3. Así que bueno, eso es todo. Si quería mostrarles que, si se fijan en el CPP Reference, esta es la biblioteca de algoritmos genéricos que usan esta idea de la generalidad del iterador, ¿no? De hecho, esto dice esto en la biblioteca que define funciones de una variedad de propósitos que operan sobre un rango de elementos. Entonces así tenemos funciones como contar. Y esto es dame un desde, un hasta, un valor y te devuelvo este difference type que es un contador. Y te digo cuántas veces apareció value en ese rango. Está el find, que recibe desde, hasta y valor y te devuelve un iterador que apunta a la primera aparición de este elemento. ¿Sí? Entonces con esto uno puede chequear, en particular esto si uno va al tipo de retorno, dice el iterador apunta al primer elemento que satisface la condición o al last, el hasta, si no se encuentra el elemento. Entonces acá tengo una manera de chequear si está el elemento. Si me devuelve un iterador que no es hasta, puesto es con un intervalo abierto, fíjense que lo dice acá arriba, esto chequea en un rango que está desde first hasta last exclusive. Entonces si te devuelve last significa que no lo encontré. Y hay más cosas, hay como copiame, y acá puedo copiar una sección de una lista, rellename una sección de una lista con un valor, borrame, y después hay un montón de cosas. Sacame los duplicados, generame una partición, fíjate si está ordenado, devolveme el enésimo elemento, haceme la diferencia de conjuntos, quiero llegar acá, obtener el máximo, obtener el mínimo y así. Es esto. Son todas cosas que se basan en la idea de decir, che, yo esto lo puedo implementar. Si yo puedo recorrer una colección, puedo implementar todas estas cosas y no me importa la colección que está abajo. Y de hecho, la ejercitación que está subido junto con este video es hacerles implementar un montón de estas funciones que están acá. Obviamente no es que no usen esto que ya existe. O sea, pueden probar y van a ver que funciona. Pero la idea es que lo implementen ustedes, es la parte divertida.